¿Alguna vez te has preguntado, Mugiwara, por qué los tenryubitos o los dragones celestiales utilizan casco en sus cabezas? Y esto no tiene que ver absolutamente nada con su extravagante vestimenta. Y la respuesta a esto te va a dejar con los pelos de punta. Y es que los tenryubitos utilizan el casco o este casco burbuja en la cabeza para no respirar el aire de los demás. Y escúchame bien, lo usan para no respirar el aire de los demás. Un acto de discriminación extremadamente bárbaro. Y cómo demuestran el poder de ellos hacia el resto de los seres a los cuales consideran inferiores, que ni siquiera son capaces de compartir el mismo aire o el oxígeno. Claro está que se desconoce si en estos trajes existe algún tipo de máquina que les provee de oxígeno, o simplemente tienen alguna especie de filtro que permite la entrada de aire hacia el casco y luego, pues, obviamente la salida del mismo. Pero, sin duda alguna, es uno de los actos más crueles y discriminatorios que hemos visto en el mundo de One Piece por parte de los tenryubitos. Repito, ni siquiera es de adorno, es para no respirar el aire del resto de los seres inferiores. Pero los tenryubitos, aparte de ser seres que discriminan y que también desprestigian e incluso desviven a especies que son considerados para ellos, entre comillas, inferiores, también son creadores de verdaderos monstruos. Y uno de esos monstruos fue el mismísimo Doflamingo. Recuerden que la familia Don Quijote eran nobles, o por lo menos la porción entre padre, madre, hermano de Doflamingo eran nobles. Y que el padre, debido a todas las injusticias que veía por parte del gobierno mundial, decidió vivir, por así decirlo, una vida de activista en el mundo de One Piece y dejar de ser un noble. Claro está que en este mismo instante, los mismos nobles le llamaron loco, lo despreciaron, y cuando ya llegaron a ser pues parte del mundo normal, por así decirlo, de One Piece y de la población en general, pues fue una auténtica barbaridad. Tanto así que este desprecio y esta vida acomodada que Doflamingo venía acostumbrado a tener al creerse él un dios total, porque es lo que se cree en los tenryubitos, llevó a acabar con la existencia de su padre y posteriormente de su hermano, demostrándonos que Doflamingo no solo era un pirata, sino también un ser muy muy frío, tal cual un tenryubito, tanto así que fue capaz incluso de acabar hasta con el mismísimo Corazón, quien se supone que era su hermano y lo protegía hasta el final de los tiempos. Claro está que Doflamingo ya estaba más que demostrado que era un sujeto totalmente roto en su cabeza. Pero sin embargo, cuando ya intentó regresar, por así decirlo, a ser un noble, llevando la cabeza de su padre, los pues tenryubitos le dijeron que no, que es un pues por así decirlo denegado, que es un desterrado y que nunca volverá a ser parte del gobierno mundial, lo que llevó a Doflamingo al extremo de querer poner de cabeza al mundo, que claro, los planes de él eran conseguir las armas ancestrales y gobernar al mundo como él quería. Sin embargo, los Mugiwara junto con la alianza de Law llegaron para acabar con su legado. Y uno de los eventos más actuales que podemos mencionar de las atrocidades de los tenryubitos y de los momentos más, por así decirlo, incómodos que hemos visto por parte de estos sujetos, es el casi secuestro de Shirahoshi. O bueno, el secuestro de Shirahoshi, en donde la princesa Sirena, prácticamente frente al ojo de toda la unión de los 20 reinos, estaba siendo capturada por uno de los tenryubitos que ya todos conocemos, que aquí lo ves en la imagen, más despreciado que hemos visto en la serie, tanto en el manga como en el anime. Y es que la incertidumbre por parte de aquellos que son buenos de no poder hacer absolutamente nada frente a aquellos que supuestamente se consideran dioses, y como el mismísimo gobierno mundial está de frente, pues parado ahí viendo como a una princesa que se supone que viene a una reunión para fortalecer las uniones del mundo, entre comillas, que ya sabemos que esto no sirve, está siendo secuestrada y posiblemente vendida al mejor postor, o quién sabe que incluso hasta asesinada por el mismísimo tenryubito. Una de las cosas que claramente marcan la crueldad de estos sujetos, y que si no hubiera sido por el tío de Don Quijote Doflamingo, no hubiera pues sido liberada la princesa, ya que el mismísimo hace mucho tiempo intentó capturar a la madre de Shirahoshi, pero la misma princesa del mar, bueno, la reina en ese tiempo, evitó que acabaran con la vida de Don Quijote. Pero, repito,
O sea, una de las situaciones más incómodas y cómo, pues, ante los ojos del mundo, nadie puede hacer absolutamente nada. Y es que, en serio, están ahí de pie viendo cómo una vida puede ser acabada y a nadie no le importa. Para nadie es una sorpresa que la esclavitud en el mundo de One Piece está prácticamente dada directamente por los mismísimos Tenryubitos. Y es que tenemos muchísimas historias en donde Bob Hancock, por ejemplo, pudo liberarse de las garras de los Tenryubitos gracias a la rebelión que el legendario Fisher Tiger hizo en los campos de concentraciones de los mismísimos Tenryubitos. Y ojo, quiero recalcar que en este aspecto, la forma en la que la esclavitud de los Tenryubitos utilizan al resto de seres es muy atroz. Por ejemplo, una de estas cosas vimos cuando se activaba el mecanismo de movimiento en el Reverie, que cualquiera pensaría que era un mecanismo eléctrico súper avanzado, pero en realidad eran esclavos que estaban moviendo la banda por debajo. ¿Para qué los esclavizan? Simplemente como juego. Por ejemplo, suelen capturar a los Gyojin con el objetivo de hacer competencias a ver si son más rápidos que los depredadores a los cuales lanzan a sus acuarios gigantescos. A los seres humanos los utilizan prácticamente como sirvientes hasta que se aburren y acaban con su existencia con un disparo. Son totalmente crueles y si no hubiera sido, repito, por el legendario Fisher Tiger, muchos de los personajes que más amamos, como por ejemplo Boa Hancock, como por ejemplo la gran mayoría de los revolucionarios y el mismísimo Jinbei, no estuvieran contando su historia en este momento en One Piece. Crueldad total. Y pasamos rápidamente al top 3, en donde tenemos la subasta de las especies. Uno de los pasatiempos favoritos que pudimos ver en Shabondi cuando recién se comenzaron a reunir la peor generación de piratas, fue la subasta de las especies en el mismísimo Shabondi. Cualquier tipo de especie, cualquier tipo de raza, cualquier tipo de ser humano o variante que puedas encontrar en One Piece, los Tenryubitos lo venden al mejor postor. ¿Para qué los subastan? ¿Para qué los venden como esclavo? Y es que la respuesta es incluso hasta peor, Mugiwara. Recuerdo bien que la amiga sirena de Luffy estaba siendo subastada por el infeliz del Tenryubito, que siempre se me escapa el nombre. Pero bueno, ya aquí les dejo en pantalla. Estaba siendo subastada para ver si lo ponía a competir con los Reyes Marinos en una piscina, en una, por así decirlo, pecera, y ver qué tan rápida es escapando antes de que la devoren. Imagínense ustedes pagar una cantidad de dinero de esta cantidad de un ser vivo para que termine siendo pues la competencia o el gusto estúpido de un ser que se cree superior. Claro está que en esta subasta nos dieron una de las escenas más hermosas de One Piece y que para mí despertó, por así decirlo, el interés al infinito por el anime y el manga, que fue el puñetazo que le metió Luffy al dragón celestial, declarándole prácticamente la guerra a los nobles en el mundo de One Piece. Totalmente brutal, pero al mismo tiempo, qué crueldad por parte de los Tenryubitos hacer con las especies lo que les venga en gana. Uno de los acontecimientos que marcó el antes y el después en la historia de One Piece fue el gran evento de God Valley. God Valley, recuerden que era una isla en donde habitaba, por así decirlo, cierto rey que al gobierno mundial, o por lo menos a Imu-sama, no le caía bien, por así decirlo, estaba en planes de exterminio. Y es que los dragones celestiales, nuestros queridísimos dragones celestiales, tienen como deporte cazar a seres vivos, pero a seres humanos o a sus variantes de especies como los Bucaner, como es Kuma el tirano. Y es que God Valley era el evento o la isla perfecta para este evento, para que los Tenryubitos, y que aquí uno de los protagonistas fue Figarland Garling, quien prácticamente desvivió al rey de esta isla. Y pues los Tenryubitos competían por ver quién cazaba más nativos de la isla. Una verdadera masacre y un acto de terror y de destrucción, pero poco es decirlo brutal, ¿eh? Esta situación en donde estos seres, por así decirlo, acaban con la vida de otros seres vivos solo porque los consideran inferiores, la verdad es que causa muchísimo repudio. Y God Valley fue eliminado de la historia. Aquí se dio la gran batalla contra los Piratas Rocks, en donde Goldie Roger se alió con el abuelito de Luffy, Gar,
y terminaron venciendo, supuestamente matando a Rox D7. Eso es lo que se sabe, y supuestamente también fue el premio Shanks. Otros dicen que fue la fruta de diablo de Kaido. Todavía se desconoce cuál fue el verdadero poder, o por lo menos cuál fue el objetivo a conseguir, pero uno de los eventos más aterradores y crueles en el mundo de One Piece por parte de los dragones celestiales. Pero para que los Tenryubitos ejecuten todos estos planes atroces y corruptos en el mundo de One Piece, tienen que tener un arma extremadamente poderosa. Y esa arma es la Marina. Y es que durante toda la historia de One Piece, e incluso en el pasado, que no hemos visto dentro del manga y el anime, y más que referencias por el mismísimo Oda Sensei, sabemos que la Marina es el brazo armado que ejecuta las órdenes de los Tenryubitos. Si bien no sabemos cómo funciona el delegado, por así decirlo, de las órdenes, y primero viene Imusama, que yo creo que es así, luego el Consejo de los Caballeros Sagrados que representan a los Tenryubitos, luego ellos lo discuten, luego el Gorosei y la Marina, o el gobierno mundial, por así decirlo, en ámbitos generales, pues estas cosas han hecho que los Tenryubitos queden pues totalmente mal marcados, y en las órdenes de Imusama pues peor aún. Y les explico, uno de los acontecimientos más grandes de crueldad total y de cero empatía fue la destrucción de Ohara y los eruditos de Ohara, donde utilizaron la famosísima Booster Call, que es reventarle a una isla con los buques de la Marina hasta que no queda absolutamente nada. Y por absolutamente nada me refiero también a sobrevivientes. Y luego de los acontecimientos más recientes, la destrucción y devastación de Lulusia, que fue una de las cosas que en el manga y en el anime nos volaron totalmente la cabeza a los fanáticos de One Piece. Y es que los Tenryubitos son crueldad pura y dura, y el gran villano a vencer en esta hermosísima historia de One Piece. Pero Mugiwara, aquí lo importante es tu opinión. ¿Qué te parecen estos hechos atroces? ¿Quieres agregar uno más? Te recomiendo que lo hagas en la caja de comentarios y futuramente, ¿por qué no?, que salga en algún video.